Shalom, Parashat Vayakhel. Esta parashá, la parashá de Vayakhel, junto con la parashá de Pikudei, normalmente se leen juntas en años regulares, pero como este año tenemos 2 veces el mes de Adar, o sea que hay un conjunto de fuerzas que se expanden en 60 días a partir de la Kedushá de este mes, entonces se ha dividido en dos Shabbatot. Este Shabbat se lee Vayakhel y el próximo Shabbat se lee Pikudei. Hoy Haf de Adar Aleph, de Tav Shin Ain Tet del 5779, 25 de febrero del 2019. Queremos dedicar esta entrega y el estudio de esta parashá a todos mis alumnos, amigos, conocidos, queridos, mi gente, como dirían en el Caribe de Venezuela. Que Akadosh Baruj Hu mande pronto la libertad, la democracia, la alegría y la esperanza para que el sufrido pueblo pueda nuevamente volver a levantarse, a caminar. Que Bezrat Hashem veamos la sede diplomática de los queridos venezolanos en Jerusalén, y no hay que caer, hay que seguir. Y Bezrat Hashem, a pesar de las noticias que pueden ser desalentadoras, creo que vamos bien, vamos muy bien. En esta parashá, la parashá de Vayakhel, comienza leer unos psukim y después vamos a explicar un poco más el contexto en líneas generales, ¿no? Vayakhel Moshe et kol adat bnei Israel, Vayomer aleihem, ele advarim asher tziva Hashem la'asot otam. Reunió Moshe a toda la congregación de Israel y les dijo: estas son las cosas que deben ser hechas. Y lo primero que muestra, lo primero que dice, lo primero que informa es: Sheshet yamin te'aseh melachá ubeyom hashvi'i yihye lachen kodesh Shabbat Shabbatom la Hashem kol ha'oseh bo melachá yumat. Dice: durante 6 días será hecho tu trabajo, o sea, trabajarás en trabajos que tienen que ver con la construcción del mundo durante 6 días. Ubayom Hashvi'i, y el día séptimo, y el Ajen Kodesh, va a ser un día sagrado, separado, un día que se va a llamar de Shabbatón, o sea, un día de muchísima Kedushá para Hashem, y todo el que haga en ese día trabajos que son trabajos de la construcción del mundo, yumat, o sea, morirá. Hay un castigo para aquella persona que profana el Shabbat. O sea, vemos la mitzvah de Shabbat, ¿quién? Presente al principio justamente de la parashá de Vayakhel, que la parashá de Vayakhel continúa después hablando de la construcción del Mishkan, porque dice inmediatamente: Vayomer Moshe el kol adat bnei Israel lemor, ze adavar asher tziva Hashem lemor, kehum iteichen teruma ala Hashem kol nediv libo bechule. O sea, que se habla después de la construcción de las contribuciones, de las donaciones para la construcción del Mishkan. Hay varios puntos acá. Número uno, en las parashot anteriores, en la parashá de Trumá, donde comienza los mandatos para la traída, justamente para traer las donaciones que van a través de ellas ser construidas después el Mishkan, lo primero que menciona la Torá es la construcción de los Keilim, o sea, de los instrumentos, de todos los objetos que van a estar dentro del Mishkan. Y después pasa a hablarnos del edificio, de la construcción del edificio, ¿okay? En cambio acá, en la parashá de Vayakhel, nos menciona primero las donaciones, obviamente, y después se comienza a relatar la construcción a través de Betzalel ben Uri ben Hur del edificio, para pasar finalmente a la descripción de la construcción de los Keilim, o sea, de los instrumentos, de las cosas que van dentro del Mishkan. Sabemos por Hazal que la primera parashot Trumá,
que la leímos hace un par de semanas, se refiere al mandato, como Akadosh Baruj Hu le dice a Moshe que mande a Israel traer las Trumot para construir un Mishkan que va a ser de esta y de esta forma. Y estas últimas dos parashot, en Vayakil y Pekudei, hablan del Bitsua, o sea, de la construcción, del momento en que se hizo. Y vemos que hay como una diferencia. El principio habla primero del mandato de construir los instrumentos que van a estar dentro del Mishkan y después el edificio. Y después habla del edificio y después de los instrumentos. Conocemos la famosa, el famoso Hazal traído por nuestros comentaristas, que dicen que cuando Betzalel, la persona encargada de la construcción tanto de los Kelim como del edificio, o sea, de aquello que está dentro del lugar sagrado y los márgenes del lugar sagrado que son el edificio, escuchó lo que Moshe ordenó, le dijo: esto me parece un poco extraño debido a que cuando se construye algo, primero se construye el marco, o sea, primero se construyen los límites de los sagrados, el edificio, y después se construyen todas las cosas con las cuales se va a activar lo sagrado dentro del edificio. O sea, que primero el edificio y después los keilim, después los instrumentos. Y Moshe Rabbeinu le dijo: ahora me di cuenta, porque eso es lo que Bemet Akadosh Baruj Hu me había dicho en el Shamain, o sea, me había dicho en el monte Sinai llamado Shamain, que debería ser el orden. Y le llamó a esta persona Betzel Kel Haita, en la sombra de Hashem estuviste, o sea que Bemet lograste comprender cuál era la intención original de Hashem Itbaraj. Obviamente en esta situación vemos que Moshe quería probar si la persona a la que él había escogido, Betzalel, estaba en el nivel de poder construir un edificio que fuese una representación del ser humano dentro de lo sagrado y del mundo dentro del ser humano, que se conjugan ambas cosas en el Mishkan. Sin embargo, y además, obviamente, tenemos el hecho de que este Mishkan, construido entre una forma de mandato, que es hacerlo, y la bitzua, y la realización, vemos que se encuentra la mitzvah de Shabbat incluida. Y ya sabemos, como dicen Hazal, que las melajot, o sea, los trabajos prohibidos de realizar en Shabbat, se aprenden justamente de aquellos que se realizaron para la construcción del Mishkan. Se hace algo que se llama smihut de parashiot, que está una parashiot al lado de la otra, para indicarnos que aquello que construye el Mishkan, que como dijimos es la manifestación del jibur, de la unión de lo macro, de lo grande, que es el mundo, con lo pequeño que es el ser humano, o sea, el ser humano, el factor humano dentro del universo, que se relaciona con ese universo a través de una construcción del universo, que son las melajot, las actividades, los trabajos. Eso en Shabbat está prohibido. Y eso es lo que trae después los libros, las Mishnayot y las Gemarot y los libros de Halajá, como las Melajot, trabajos, labores prohibidas en Shabbat. Sin embargo, quiero ingresar a un tema un poco más profundo, más allá de los conceptos simplemente halágicos y simples del cuidado de Shabbat. En la Torah está escrito, al principio, cuando Kadosh Baruj Hu crea el mundo, sobre cada día que termina algo que fuese creado, está escrito Vayere Vayboker Yom Echad, primer día Vayere Vayboker Yom Sheni, Vayere Vayboker Yom Shlishi, etc. La Torah va mencionando algo que Hashem crea en un día específico y termina el marco, o sea, termina ese día con una hatimá, o sea, con una firma de que ese día terminó, que la acción fue hecha ese día y ese día terminó. Lo mismo pasa el Yom HaShishi, que dice Vayar Elohim et kol asher asa, o sea, vio Hashem todo lo que había hecho en estos 6 días. Beine tov meod, estaba todo muy bien. Vayere Vayboker Yom HaShishi, y fue tarde, fue mañana del día sexto. Y después dice Vayechul Hashemayim ve'aretz vechol tzevan, Vayechal Elohim Vayom HaShvi'i, y creó Hashem el día séptimo y dejó de crear, perdón, no creó el descanso, pero en el sentido simple es dejar de crear. Vayechal Elohim Vayom HaShvi'i melachto, terminó todo su trabajo. Asher asa, que hizo Vayishbot Vayom HaShvi'i, descansó el día séptimo. Mikol melachto Asher asa, de todo el trabajo que había hecho. Vayivarech Elohim et Yom HaShvi'i, y bendijo
Dios el día séptimo, Paikadeshotó, lo santificó, se lo separó del resto de los días. Kivó Shabbat Mikol Melachto, porque en ese día él descansa. Mikol Melachto, de todo trabajo, Asher Bara Elohim la Asot, que había creado Hashem para ser hecho. Vaiherev Vaiboker y Yom Hashvi. Es Vaiherev Vaiboker y Yom Hashvi, no está escrito. En otras palabras, en todos los días nosotros vemos que se cierra el día con un código, o sea, con unas palabras específicas que van cerrando cada uno de los días. Sin embargo, el último día, el día séptimo, no dice Vayerev, Vaiboker Yom Hashvi'i, sino lo que trae es Asher bara Elohim la Asot, que creó Hashem para hacer, y no está la Hatimá. Es como si ese día Bemet no hubiese terminado. Es como si ese día estuviese abierto y no cerrado. Increíble, pero es así. En otras palabras, la Kedushá del día del descanso es algo que sobrepasa, que va más allá de lo que nosotros hemos pensado. Shabbat no es simplemente un día a la semana donde hay un descanso particular, sino que Shabbat es una condición de la naturaleza. La naturaleza misma está en un constante Shabbat. Eso quiere decir que la creación como creación, lo que fue creado en 6 días. El séptimo no hubo creación desde el punto de vista de los días anteriores, sino que hubo la creación diferente. A tal punto que desde ahí en adelante no existe nada en el mundo que pueda ser nuevamente creado. Todo lo que viene después es repetición de lo que se creó los primeros 6 días. Pero el día séptimo, que es Shabbat, en ese día la creación descansa hasta nuestros días. O sea que Shabbat no es solo, como dije, un día particular con unas condiciones particulares de cosas que deben hacerse y cosas que no deben hacerse, sino que no es una condición del Teba, es una condición de la naturaleza. El mundo, el cosmos, recibe un día séptimo y permanece en ese día séptimo que todavía no ha terminado. En un momento específico de la historia, esa continuidad cósmica que recibe la naturaleza va a recibir, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista de la Torá, va a recibir una perspectiva específica que nos lo va a separar de los otros días de la semana a través de unas labores prohibidas, para justamente recordar y introducirnos en la necesidad que hubo de entender el descanso de Akadosh Baruj Hu como una necesidad del cosmos y como una necesidad de nuestra mente de podernos relacionar dentro de ese cosmos. Esto es una idea ya conocida que hemos empleado y hemos comunicado ya en entregas anteriores. Sin embargo, es importante tratar de comprenderla nuevamente. O sea, que si nosotros vemos según el Pshat de los Ktuvim, el Pshat de lo que está escrito, el día séptimo aún no ha terminado. Y lo tenemos todavía presente porque es parte del cosmos. Y el recuerdo de eso se da precisamente en el cuidado que Israel tiene que tener de Shabbat. Si es así, tenemos como una pequeña pregunta que se va a transformar en una gran pregunta, porque en el Sefer Vaikra, en la mitad de este libro, del libro de Vaikra, tenemos una parashá que se llama Shmini, que comienza con estas palabras. Dice, Vayi beyom hashmini, kara Moshe le Aaron ulebanav, elezeknei Israel, vayomer el Aaron kach lecha egel ben bakar, lechatat ve'aele olah, temimim be'hakrev lebnei Hashem. Este Yom HaShmini es el día en que comienza la inauguración del Mishkan, la inauguración del tabernáculo, del cual estamos estudiando ahora su construcción. Pero curiosamente, la Torá nos enseña que fue el Yom HaShmini, el día octavo. El día octavo, el Pshat de los Psukim, el día octavo después de que Moshe Rabbeinu durante los 7 días
se dedicó a armar y desarmar el Mishkan para enseñar cómo se armaba, cómo se desarmaba, cómo se estructuraba, los servicios que se hacían. Él los hacía para enseñarle a Aarón, su hermano, y a sus hijos cómo tenían que practicar y cómo tenían que realizar después el trabajo ellos mismos en forma independiente. Sin embargo, dice Yom HaShmini, y obviamente no nos podemos desligar del hecho que Yom HaShmini es algo que desde el punto de vista de la creación no existe todavía. ¿Por qué? Porque dijimos que la creación termina el día sexto y el día séptimo abre un espacio nuevo en el cosmos que no se cerró. Entonces, ¿qué hace metido el Yom HaShmini dentro del Yom HaShvi? Es algo muy paradójico, porque el Yom HaShmini tendría que venir únicamente cuando termine el Yom HaShvi, pero si el Yom HaShvi todavía no ha terminado, entonces ¿cómo es posible que introduzcamos dentro del día séptimo un día octavo si el séptimo todavía no concluye? Y tenemos que entender además que en el Mishkan, dentro del Mishkan, aquellas labores que fuera del Mishkan en Shabbat estaban prohibidas, en el Mishkan estaban permitidas y se podían realizar. Había shejitá, había encendido de fuego, había una serie de labores que sí se podían realizar en el Mishkan, como si el Mishkan estuviese fuera del tiempo, como si fuese un tiempo diferente. Y es por eso que la Torá nos lo pone en remes, nos lo pone nos alude con eso a través del hecho de que sea el Yom HaShmini, el día de la inauguración del Mishkan, que es una realidad que no forma parte de la realidad del cosmos según como lo hemos recibido desde la creación. Es por eso que en medidas difíciles y no fáciles, el Mishkan fue rechazado por el Yom HaShvi, por el día séptimo, y el primer templo terminó destruido, el segundo templo terminó destruido, el tercer templo, Zrat Hashem Merabei Yamenu, tendrá que venir no solamente con la estructura misma de lo que es el Mikdash, el santuario, sino va a tener que venir también con con que el día séptimo termine para que comience el octavo y de esa manera esa imagen del octavo que es el Mishkan esté presente y se mantenga. Mientras eso no ocurra, mientras el día séptimo no termine, el octavo no va a poder ingresar y por lo tanto la realidad del Mishkan como una realidad humana de factores humanos y divinos encontrándose en realidades superiores no la vamos a tener presente. En las épocas en que existía el Mishkan, primer Betamigdash, segundo Betamigdash, dentro del área, dentro del santuario, del área sagrada, justamente estaba la presencia de un día que no era parte de lo que estaba fuera de los límites del área sagrada. Y es obviamente acá lo que podemos entender, que todo aquello que se considera santo justamente pertenece a una dimensión diferente de la dimensión cósmica que estamos viviendo actualmente. Y nosotros lo elevamos a un nivel espiritual mayor. Pero no solo espiritual, sino a un nivel real mayor. Y en este sentido, justamente la mitzvah de Shabbat que aparece en esta parashá nos viene a señalar esa relación con los niveles mayores y con los niveles trascendentales que van más allá del cosmos como lo conocemos hoy día. Cabe siempre la pregunta, y probablemente sea una pregunta que todos nos hemos hecho, si en un mundo como el nuestro, globalizado, en un mundo donde la información es un poder importante y el hecho de que se haya globalizado a través de los medios de comunicación, pero más aún a través de los medios libres de comunicación, eso quiere decir internet, redes sociales, etc., donde las opiniones de las personas pueden expresar sin que tengan en general límites demasiado estrictos de censura. Y por lo tanto cada uno puede expresar aquello que piensa, ¿no? Que dice, con lo que vive, como vive. Resulta un poco paradójico tal vez que tengamos un día donde esa forma de vida global no esté presente. El Shabbat judío, el Shabbat en el que no hay melajot, también es un Shabbat de nituk, de desconexión del mundo cósmico como lo conocemos en los días de la semana.
Además, obviamente, de los trabajos que están prohibidos realizar en Shabbat, como aquellos que seguramente estudian Torah lo saben, pero además el hecho de no poder, entre comillas, no es que no se pueda, sino que hay un querer, un razón, una voluntad íntima de no realizar, por ejemplo, conexiones que nos pueden comunicar unas personas con otras. O sea que la globalización en Shabbat carece de sentido. La persona vuelve nuevamente a su shoresh, y el shoresh es siempre personal, individual, familiar, colectivo, tribal, y no universal. Y eso es un punto importante para comprender, especialmente en nuestras sociedades, que son sociedades extremadamente uniformizadas, donde la globalización, como acabo de decir, hace que si hay una moda en cualquier lugar, esta se expanda prácticamente en el mundo entero, donde la forma que tenemos de comportamientos van a ir cada vez siendo cada vez más uniformes. Importante tener presente que dentro del judaísmo existe un templo en el tiempo que nos permite nuevamente salir de esa universalidad e ingresar a una individualidad con características particulares que nos definen en forma muy esencial y que nos conectan justamente con una dimensión, una trascendencia que va más allá de lo cósmico, que es el día octavo. A pesar que el Shabbat, como sabemos, es el día séptimo, pero el Shabbat es la esencia del cosmos tal cual como está, o sea, es el punto central, según diría Sefer Yetzirah, nos enseña que existen, como ya sabemos, los cuatro puntos cardinales, pero existe también arriba y abajo, y en el centro de ese cubo que se forma está justamente el 7, que es Shabbat, que le da la vida a todo. Y eso obviamente es la vida del universo. Sin embargo, agregado a eso, Israel realiza justamente dentro de esa dimensión cósmica una elevación adicional. Y esa elevación adicional es el Shabbat. El Shabbat de desconexión global para para una conexión interna, profunda, con una esencia shorshi, de raíz, que nos lleva, que nos retrae, que nos conduce a un pasado no solamente histórico, y eso en sí ya es bastante grande, sino que nos conduce a un pasado del alma, a un pasado del espíritu. Shabbat tiene muchísimas connotaciones, y a pesar que en esta parashá no se menciona el hecho de que todos deben descansar, incluyendo el esclavo a la esclava, o sea que hay una situación de igualdad social que se da en Shabbat, algo que es muy importante y que es extremadamente principal dentro de la Yahadut. Sin embargo, hay otro punto más que me interesa señalar sobre Shabbat, y que está relacionado con lo que dice nuestra parashá. Nuestra parashá dice, como lo leí antes, 6 días trabajarás. Sin embargo, en hebreo dice, Sheshet yamin te'ase melachá, ubayom hashvi'i yeh lachen kodesh Shabbat Shabbaton. Dice, Sheshet yamin te'ase melachá. En hebreo, te'ase melachá no es una voz activa, no quiere decir 6 días harás melajá, o sea, 6 días trabajarás. Trabajarás quiere decir construir el mundo a través de las melajot, de las labores que son las labores paradigmáticas a través de las cuales el mundo se mantiene, se pueden sacar las cosas de lo activo, de lo pasivo a lo activo. Sino que dice te hace, que es voz pasiva, es como si tendríamos que traducir durante 6 días será hecha la melajá. ¿Por quién? Pshat, simplemente a través de la persona, ¿no? Ubeyom Hashvi, el día séptimo, Shabbat Shabbaton. Sin embargo, existe otra forma de entender eso que nos remitiría a lo siguiente. Durante 6 días será hecho tu trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando una persona está bemet conectada con el Kodesh, conectada con la trascendencia espiritual,
Y aunque él trabaje en labores que sean las labores normales, bendecidas que la persona tiene durante su semana en los diferentes trabajos, profesiones y oficios, eh, la forma en que se relaciona él con esas profesiones y oficios es de una manera también trascendente. Y por lo tanto, él no se siente esclavo del trabajo, sino es como si el trabajo se hiciese por sí mismo. En la medida en que la persona siente la gran bendición de tener una profesión o tener un oficio y de realizarlo y de esa manera poderse mantener, que es algo muy grande y muy profundo, en la medida que él lo siente con firmeza, es como si su trabajo se hiciese solo, como si se hiciese por sí mismo. ¿Por qué? Porque él está más arriba. Y a pesar de que él mismo lo haga, pero la sensación es de que se está haciendo por él mismo. Y cuando esto ocurre, entonces Shabbat va a ser Shabbat, Shabbatón, Shabbat, Shabbat, Shabbatón, descanso del descanso. O sea que es como si los 6 días de la semana fueran Shabbat, porque él sabe que el trabajo se le está haciendo por su relación importante y trascendental que él tiene con las profesiones y oficios. En Shabbat mismo, el Shabbat real, va a ser como un descanso de ese descanso. O sea, va a haber una relación aún muchísimo más profunda con la realidad cuando ha tenido una relación también profunda con la realidad del Hol, o sea, con la realidad de las profesiones y de los oficios. Vemos acá un punto central dentro de la Yahadut, importante y muy, pero muy, muy amok, que es el hecho de que el Yehudí, a Kadosh Baruj Hu le pide al Yehudí, y no solamente al Yehudí, a todas las personas del mundo, que se relacionen con la realidad de una manera que sea altruista, que sea de una común unión con esa realidad, y eso se da a través del trabajo. Importante que haya un trabajo, que haya un oficio, que la persona se relacione con la realidad, que construya, que tenga iniciativas y que esas iniciativas lleven a progresos, que haya una forma de poder conectarse con la realidad también a nivel social. Si eso se da, el Shabbat para él es mucho más aún, muchísimo más profundo. Que Kadosh Baruj Hu nos ayude a poder santificar la semana, a poder elevarnos mucho más en Shabbat y a alcanzar ese día octavo de muchísima, muchísima trascendencia.